La noche en Polanco no es silenciosa, pero parece serlo. Las luces se reflejan sobre el pavimento húmedo. Los autos avanzan con precisión quirúrgica. Nadie corre. Nadie improvisa. Todo se mueve bajo una coreografía invisible, una dinámica de poder que pocos perciben. Dentro de un restaurante de cristal, donde cada mesa es territorio y cada mirada es cálculo, ella entra. No necesita anunciarse. Su presencia lo hace por ella. Vestido negro. Corte limpio. Cabello perfectamente descuidado, como si hubiera decidido no esforzarse, aunque todo en ella revela lo contrario. Su lenguaje corporal no pide validación. La exige sin decirlo. Sabe lo que provoca. Lo ha visto demasiadas veces. Hombres que ajustan su postura cuando ella pasa. Miradas que intentan sostenerse, pero fallan. Sonrisas que nacen del impulso, no del control. La respuesta automática del sistema nervioso masculino ante lo que percibe como alto valor. Ella está acostumbrada. Demasiado. Y por eso, ya no le interesa. Se sienta. Cruza la pierna. Observa el entorno sin buscar nada en particular. Porque cuando tienes opciones, no necesitas perseguir. Y ahí, en una esquina que nadie considera importante, está él. No destaca. No intenta destacar. No mira hacia ella. No reacciona. No se ajusta. No entra en la dinámica. Su atención está en otra cosa. Su marco no se rompe. Su energía no se filtra. Su presencia no compite. Es impermeable. Y en ese instante, algo cambia. Porque el poder no siempre se ejerce con movimiento. A veces, se impone con ausencia. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye la narrativa que te han vendido sobre atracción, seducción y validación. Te han dicho que debes demostrar valor. Te han enseñado a impresionar. A perseguir. A validar. Pero esa estrategia nace desde la escasez. Y la escasez reduce tu valor percibido. El error es sutil. Pero devastador. Porque cuando un hombre entra en el juego buscando aprobación, ya ha perdido el control del marco. Y sin marco, no hay poder. Lo que ese hombre en la esquina está haciendo, no es desinterés. No es arrogancia. No es desprecio. Es estabilidad emocional. Es dominio interno. Es control silencioso. Y ese control genera una disonancia cognitiva inmediata en ella. Porque rompe el patrón. El sistema al que está acostumbrada deja de funcionar. Ella no recibe la validación que espera provocar. Y cuando eso ocurre, el cerebro entra en conflicto. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no entra en la dinámica? Esa tensión es el inicio de la inversión emocional. No porque él haga algo, sino porque decide no hacerlo. Según ciertos análisis conductuales asociados a estudios de interacción social en instituciones como la UNAM y el TEC de Monterrey, el valor percibido no se construye únicamente por lo que se muestra, sino por lo que se restringe, por lo que no está disponible, por lo que no se entrega fácilmente. La escasez redefine la percepción. Y aquí es donde casi todos fallan. Porque confunden indiferencia con frialdad vacía. Pero no es lo mismo. La indiferencia real no es rechazo. Es autocontrol. Es no reaccionar desde la necesidad. Es no entregar validación sin que exista una inversión previa. Es mantener tu marco intacto, sin importar quién entre en él. Ese hombre no está ignorándola para provocar. Está operando desde abundancia. Y la abundancia se siente. No se explica. No se actúa. Se proyecta. Ella lo percibe. No de forma lógica, sino visceral. Su sistema nervioso lo registra como una anomalía. Un hombre que no busca.
Un hombre que no valida. Un hombre que no compite. Eso no es común. Y lo que no es común, se vuelve valioso. Aquí es donde entra un principio que incluso pensadores estratégicos como Maquiavelo entendían con claridad brutal: el hombre que depende menos, controla más. Pero lo que nunca te dicen, es cómo se ve eso en la práctica. Se ve así. Silencio. Calma. Ausencia de reacción. Dominio interno. El control silencioso no grita. No impresiona. No seduce de forma obvia. Descoloca. Rompe patrones. Crea vacío. Y el vacío exige ser llenado. Ella intenta ignorarlo. Vuelve a su conversación. Sonríe. Responde. Pero algo ya cambió. Una parte de su atención se ha desplazado. Porque el cerebro humano no tolera bien lo inconcluso. Lo no resuelto. Lo que no encaja. Y ese hombre no encaja en su sistema habitual de validación. Por eso vuelve a mirar. Sutilmente. Calculando. Buscando una señal. Pero no la hay. Él no la observa. No la mide. No la incluye en su realidad inmediata. Y eso es poder. No el poder de dominarla directamente, sino el poder de no necesitar hacerlo. Porque la necesidad siempre es visible. Siempre se filtra. En la mirada. En el tono. En la postura. Y cuando se percibe, reduce el valor percibido de forma automática. La mayoría de los hombres cree que la atracción se construye añadiendo estímulos. Más atención. Más palabras. Más presencia. Pero la realidad es más fría. Más estratégica. Más incómoda. La atracción muchas veces se construye eliminando. Reduciendo. Retirando. Limitando el acceso. Porque cuando todo está disponible, nada tiene valor. Cuando todo se entrega, no hay inversión emocional. Y sin inversión emocional, no hay apego. Ese es el núcleo de la dinámica. No se trata de manipular. Se trata de entender cómo funciona la percepción humana. Cómo el sistema nervioso responde a la escasez. Cómo la disonancia cognitiva genera interés. Cómo el control del marco define quién persigue y quién es perseguido. Ella ahora está en una posición incómoda. No externa. Interna. Porque su expectativa ha sido alterada. Y cuando eso ocurre, el cerebro busca recuperar el equilibrio. Busca resolver la tensión. Busca entender. Y para entender, necesita acercarse. No físicamente aún. Pero mentalmente, ya lo hizo. Ese es el primer paso de la inversión emocional. Invisible. Silencioso. Pero irreversible si se ejecuta correctamente. El hombre no ha hecho nada extraordinario. No ha mostrado habilidades. No ha contado historias. No ha proyectado estatus. Solo ha mantenido su marco. Y eso, en un entorno donde todos compiten por atención, lo convierte en una anomalía de alto valor. Porque el verdadero poder no está en lo que haces. Está en lo que decides no hacer. En lo que no necesitas demostrar. En lo que no te afecta. Y esa impermeabilidad emocional es lo que activa el mecanismo. No es magia. No es suerte. Es comprensión estratégica de la dinámica humana. La mayoría no lo verá. Porque la mayoría sigue atrapada en la ilusión de que más esfuerzo genera más atracción. Pero aquí, en este escenario silencioso de Polanco, la realidad es otra. Más fría. Más precisa. Más efectiva. El juego no lo gana quien más da. Lo gana quien mejor controla su ausencia. Y lo que acabas de presenciar es solo el inicio. Porque cuando la disonancia cognitiva se instala, cuando el sistema nervioso entra en conflicto,
cuando el valor percibido se redefine. La dinámica cambia. Y cuando la dinámica cambia, el poder también. Pero eso apenas comienza. La tensión no desaparece. Se transforma. Se desplaza desde lo visible hacia lo interno. Y ahí es donde la mayoría pierde el control sin darse cuenta. Porque lo que empezó como una simple anomalía, ahora se convierte en un proceso neurológico. No es romántico. No es emocional en el sentido superficial. Es químico. Es estructural. Es predecible. Cuando una mujer percibe a un hombre que no entra en la dinámica de validación inmediata, su sistema nervioso activa un mecanismo de evaluación más profundo. No busca estímulos. Busca significado. Y cuando no lo encuentra de inmediato, lo fabrica. Aquí aparece la disonancia cognitiva. Una fricción interna entre lo que espera y lo que recibe. Ella está acostumbrada a generar respuestas. Está programada por experiencia para anticipar comportamientos. Pero este hombre no responde al patrón. Y esa ruptura obliga al cerebro a trabajar más. A cuestionar. A reconstruir. A invertir energía. Y donde hay inversión de energía, nace la inversión emocional. No porque él haya creado emoción, sino porque ella ha invertido recursos internos para entenderlo. Ese es el punto que casi nadie comprende. La atracción profunda no se genera cuando das. Se genera cuando provocas que el otro invierta tiempo, atención, procesamiento mental. Eso tiene un costo neurológico. Y el cerebro odia perder lo que ha invertido. Por eso se aferra. Por eso insiste. Por eso vuelve. Desde una perspectiva más técnica, cuando el estímulo esperado no llega, el cerebro activa circuitos relacionados con la anticipación y la recompensa. La dopamina no aparece solo cuando obtienes algo. Aparece cuando esperas obtenerlo. Y esa espera, cuando es incierta, se vuelve adictiva. No constante. No predecible. Variable. Intermitente. Ese patrón es uno de los más poderosos dentro del comportamiento humano. Porque mantiene al sistema nervioso en alerta. En tensión. En búsqueda. Y ese estado genera enfoque. Obsesión silenciosa. Ahora entiendes por qué el control silencioso es tan efectivo. No porque manipule directamente, sino porque crea las condiciones para que el otro se involucre más de lo que planeaba. Sin darse cuenta. Sin intención consciente. Solo respondiendo a su propia biología. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres comete un error crítico. Rompen el patrón demasiado pronto. Sienten la atención. Detectan el interés. Y reaccionan. Buscan capitalizarlo. Se adelantan. Intentan cerrar. Y en ese momento, destruyen la dinámica. Porque pasan de abundancia a escasez. De control a necesidad. Y el cambio se percibe. Siempre se percibe. El sistema nervioso femenino es extremadamente sensible a las inconsistencias. A las microseñales. A las variaciones en el marco. Un hombre que primero no valida, y luego busca validación, pierde coherencia. Y sin coherencia, no hay poder. Ahora observa esto desde la realidad. No desde teoría. Sino desde experiencias concretas. Carlos, 31 años. Monterrey. Trabaja en el área financiera. Perfil sólido. Ingresos estables. Buen físico. Pero durante años operó desde la necesidad de validación. Respondía rápido. Iniciaba conversaciones constantemente. Buscaba aprobación sin decirlo. Y el resultado siempre era el mismo. Interés inicial, seguido de desinterés progresivo. Hasta que algo cambió. No su apariencia. No su estatus.
Su marco. Comenzó a aplicar el control silencioso. No como estrategia superficial, sino como ajuste interno. Dejó de reaccionar de inmediato. Dejó de llenar silencios. Dejó de perseguir respuestas. Y algo ocurrió. Una mujer con la que hablaba ocasionalmente comenzó a escribirle más. Sin que él provocara. Sin que él insistiera. Ella aumentó la frecuencia. La intensidad. La inversión emocional. No porque él hiciera más, sino porque dejó de hacer. Y ese vacío la empujó a llenarlo. Lo mismo ocurrió con Daniela. 29 años. Guadalajara. Diseñadora. Acostumbrada a recibir atención constante en aplicaciones como Tinder y Bumble. Decenas de conversaciones. Decenas de validaciones. Todo predecible. Todo repetitivo. Hasta que apareció un perfil distinto. No por fotos. No por descripción. Por comportamiento. Respuestas breves. Espacios largos. Cero intento de impresionar. Cero urgencia. Ella lo notó. No inmediatamente. Pero su sistema nervioso sí. Y comenzó el proceso. Primero curiosidad. Luego atención. Luego inversión. Revisaba la conversación. Analizaba sus respuestas. Esperaba sus mensajes. No porque él generara estímulos constantes, sino porque su ausencia generaba anticipación. Eso es control silencioso. No es frialdad vacía. Es estabilidad. Es no romper tu propio ritmo por estímulos externos. Es no ceder el marco. Y lo más importante, es no recompensar sin inversión previa. Según tendencias observadas en plataformas como Tinder México y Bumble México, los perfiles que generan mayor retención no son los que más interactúan, sino los que crean incertidumbre controlada. Los que no son completamente accesibles. Los que no entregan validación constante. Porque el cerebro se engancha más con lo que no termina de entender. Con lo que no puede predecir. Con lo que no controla. Y aquí es donde debes entender algo fundamental. El control silencioso no es una técnica externa. Es una consecuencia interna. Si intentas imitarlo sin tener estabilidad emocional, se nota. Se siente forzado. Artificial. Porque el lenguaje no verbal siempre revela la verdad. Tu ritmo. Tu energía. Tu reacción. Todo comunica. Y si hay necesidad detrás, se filtra. Por eso la mayoría falla. Porque intenta actuar indiferente, mientras por dentro busca validación. Y esa contradicción destruye el marco. Ahora, hay una advertencia que no puedes ignorar. El error más común del hombre promedio no es la falta de atractivo. Es la sobreinversión temprana. Dar demasiado, antes de recibir. Validar, sin filtro. Responder, sin medida. Eso elimina la escasez. Y sin escasez, no hay valor percibido. Sin valor percibido, no hay inversión emocional. Y sin inversión emocional, no hay dinámica. Solo interacción superficial. Reemplazable. Olvidable. El hombre de alto valor no juega a ser escaso. Es escaso. Porque tiene opciones. Porque tiene control. Porque no depende de una sola interacción para definirse. Y esa abundancia se transmite sin palabras. No se anuncia. No se explica. Se siente. Y cuando se siente, activa algo profundo en el otro. No admiración superficial, sino necesidad de entender. Necesidad de acceder. Necesidad de formar parte de ese marco. Porque el ser humano siempre quiere lo que percibe como difícil de obtener. No por capricho. Por diseño. Por estructura. Por sistema nervioso.
Así que cuando ves a ese hombre en Polanco y notas que no reacciona, que no persigue, que no valida, no estás viendo desinterés. Estás viendo control. Control de impulso. Control de ritmo. Control de marco. Y ese control es lo que inicia todo. Pero lo que viene después es donde la mayoría se rompe. Porque mantener el control es más difícil que crearlo. Y ahí es donde se define quién tiene poder y quién solo lo simulaba. El silencio no siempre es ausencia. A veces, es dirección. Y cuando el control silencioso se sostiene el tiempo suficiente, deja de ser un comportamiento aislado y se convierte en estructura. En Polanco, la noche sigue avanzando. Las conversaciones dentro del restaurante continúan, pero ya no tienen el mismo peso. Algo se ha desplazado. No en el entorno. En la percepción. Ella ya no está completamente dentro de su dinámica original. Su atención, antes distribuida, ahora tiene un punto de fuga. Ese hombre. No porque haya hecho algo nuevo, sino porque no rompió su patrón inicial. El poder real funciona así. No necesita incrementarse constantemente. Necesita mantenerse sin fisuras. Y ahora entra el último mecanismo. El más importante. El más malinterpretado. El control de persistencia emocional sin inversión visible. Esto ocurre cuando el sujeto que genera disonancia no cambia su comportamiento para aliviarla. No valida. No persigue. No compensa. Permanece estable. Y esa estabilidad obliga al otro sistema a reorganizarse. El cerebro humano busca cerrar estructuras abiertas. Resolver lo incompleto. Normalizar lo incierto. Pero cuando no puede, no abandona el estímulo. Lo profundiza. Lo interpreta. Lo magnifica. Aquí es donde la percepción cambia de interés a significado. Y el significado es más peligroso que la atracción. Porque el interés puede desaparecer. El significado se queda. Se procesa. Se integra. Y comienza a influir en decisiones futuras sin necesidad de presencia física. Ahora observa los signos. No desde emoción, sino desde estructura. Primero, aumento de atención indirecta. Ella ya no lo mira de forma casual. Lo escanea. Lo revisa en fragmentos. No lo enfrenta directamente, lo estudia. Segundo, incremento de pausa cognitiva. Sus respuestas en la conversación pierden fluidez. Hay microinterrupciones. Momentos donde su mente no está en la mesa, sino en la ausencia de reacción. Tercero, desplazamiento de prioridad. Lo que antes era principal, ahora compite. Y lo que compite, ya ha sido afectado. Cuarto, búsqueda de coherencia. El cerebro intenta construir una narrativa sobre él. No puede dejarlo como irrelevante. Porque no actúa como irrelevante. Pero tampoco se ofrece. Entonces lo eleva a categoría de difícil de leer. Y lo difícil de leer, se sobrevalora. Ese es el punto de quiebre. No hay seducción directa. Hay interpretación interna. Y cuando alguien empieza a interpretarte, ya estás dentro de su sistema cognitivo. En ese estado, la inversión emocional ya no depende de interacción constante. Depende de significado acumulado. Y el significado, crece en silencio. Esto se ha visto reflejado en dinámicas sociales modernas, especialmente en contextos de interacción digital y percepción social en México, donde la exposición constante ha reducido el valor percibido de la disponibilidad inmediata. Las plataformas no crean atracción. Solo amplifican patrones existentes. El control silencioso, en ese entorno, destaca aún más. Porque rompe la previsibilidad. Y el cerebro humano no está diseñado para ignorar lo impredecible. Ahora,
para entender la profundidad cultural de esto, hay que mirar hacia el cine mexicano. No como entretenimiento, sino como espejo de dinámica social. En nosotros los nobles, el valor no está en la abundancia superficial, sino en la pérdida de estructura y la reconstrucción del marco de identidad. En Perfectos Desconocidos, México, la tensión no surge de lo que se dice, sino de lo que se oculta. De lo no revelado. De la información incompleta que altera la percepción entre personas que creen conocerse. Y en No Manches Frida, aunque desde un tono más ligero, se muestra cómo la validación social y la percepción del valor cambian radicalmente cuando el marco de interacción se modifica. En todas estas historias hay un principio común. El poder no está en la acción constante. Está en la gestión de la información y la percepción. Y ahora regresa a la escena inicial. El hombre no ha cambiado. Pero ya no necesita cambiar. Porque el marco ya no está siendo definido solo por él, sino también por ella. Y eso es crítico. Cuando alguien empieza a construirte dentro de su mente, el control ya no es unilateral. Se convierte en dinámica. Y la dinámica es donde el poder se negocia. No con palabras. Con ausencia. Con consistencia. Con estabilidad emocional. Con impermeabilidad. Pero aquí viene la parte que casi nadie acepta. El control silencioso no es suficiente si se rompe. Un solo acto de sobreinversión. Una sola reacción impulsiva. Una sola búsqueda de validación. Y el marco se fractura. Porque la percepción de abundancia desaparece en el instante en que aparece la necesidad. Por eso este estado no es un truco. Es mantenimiento. Es disciplina. Es coherencia prolongada. Y ahora entiendes por qué Maquiavelo insistía en la importancia de la percepción sobre la acción directa. El poder se sostiene más en la apariencia de estabilidad que en la demostración constante de fuerza. Una reinterpretación moderna diría, no gana el que más demuestra. Gana el que menos se rompe. El que no reacciona bajo presión. El que no altera su marco por estímulos externos. El que permanece igual cuando todo alrededor intenta moverlo. Y en ese estado, la atracción deja de ser un evento. Y se convierte en consecuencia. Ella ya no lo ve solo como un hombre en una mesa. Lo percibe como un sistema cerrado. No completamente accesible. No completamente entendible. Y eso, activa una búsqueda interna. No de él. De significado. De control. De comprensión. Y cuando alguien intenta comprenderte más de lo que tú intentas explicarte, el marco ya ha cambiado de dueño. Pero hay un detalle final. El más importante. El control silencioso no busca obsesión inmediata. Busca posicionamiento. Ser referencia mental. Ser punto de comparación. Ser la variable que altera otras decisiones. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas presencia constante. Porque la ausencia ya trabaja por ti. Así se cierra la dinámica. No con cierre emocional. No con resolución romántica. Sino con reconfiguración perceptual. Ahora. Si has entendido esto, no lo has entendido como consejo, sino como estructura, como patrón, como dinámica. Y entonces queda la última decisión. Seguir operando desde reacción. O comenzar a sostener tu marco desde impermeabilidad emocional. Porque el mundo no responde a lo que dices. Responde a lo que tu estabilidad comunica sin palabras. Y antes de terminar, recuerda esto. El poder no se persigue. Se encarna. Si este contenido resonó contigo, no es por lo que dije. Es por lo que ya existía en tu percepción del juego social. Suscríbete. Activa la campana. Y entra en contenido que otros no se atreven a sostener. Porque lo que viene después, no es motivación. Es comprensión. Y la comprensión, cambia el marco.